Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es The Sherlock's Academic Blog. Es así. ¿Cómo elaborar un protocolo de investigación sin morir en el intento y que además tenga la posibilidad de funcionarnos como capítulo 1 de tesis? Si esto te interesa, estás en el camino de titularte y entonces de preparar un gran tema de investigación, pues entonces quédate con nosotros. Hoy vamos a trabajar la metodología y los tipos de investigación, un tema que yo te diría sumamente interesante. Así que quédate con nosotros y vamos a comenzar. ¿Listo? Está bien chida mi cortina de inicio, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que tenemos que distinguir primero y es fundamental es reconocer qué tipo de investigación estamos trabajando. Uno diría, ¿cómo que qué tipo de investigación? Bueno, he de decirte que hay dos tipos fundamentales que han marcado incluso quizás la historia de la epistemología de nuestra ciencia o bien de los conocimientos y el saber. ¿A qué me refiero con todo este chorizo? Pues bueno, por un lado tenemos la ciencia que se basa solamente en conocer a partir del dato duro y que nos hemos cansado de decir que es la parte objetiva, es decir, aquello que podemos conocer con mayor certeza sobre la realidad. Y esto es la investigación del tipo cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque la podemos representar en tablas, en datos, en gráficas y entonces sí, hacer una interpretación y predicción de qué es lo que está sucediendo ahí. Por supuesto que esto se ha visto un poco, digamos, cooptado por ciertas críticas y entonces ahora más que hablar de una causa y un efecto, hablamos de cierta tendencia y de probabilidad. Pero se basa fundamentalmente la cuestión de la investigación cuantitativa en la representatividad de un fenómeno a partir de los números, del dato duro y por ende la atendemos como más objetiva. Ahora, café. Tenemos otro elemento que sería la investigación del tipo cualitativa, donde nosotros, más que explicar un fenómeno de la vida real, lo que queremos es comprenderlo. Y ojo, yo diría que no podrían poner ustedes en un objetivo general el verbo comprender porque jamás se termina. Ya si nos vamos muy a lo etimológico, muy a lo abstracto, pues en realidad comprender nunca se logra. Así que cualquier tesis que empiece con un verbo comprender, pues en realidad no podría superarse. Pero bueno, cuando nosotros vamos a la cuestión cualitativa, lo que queremos es entender qué es lo que está pasando, más quizás sobre una perspectiva incluso personal, interpretativa. Cuando nosotros aplicamos este tipo de circunstancias, entonces más que el dato gráfico o bien de números, lo que hacemos es juntar un montón de testigos, de testimonios, de valoraciones, de entrevistas, de experiencias para decir qué es lo que está aconteciendo con ese fenómeno o con ese problema puntualmente. No es lo mismo que tú quieras revelar las estadísticas de la violencia en parejas en razón del machismo a que tú quisieras explicar o más bien vamos a poner acá describir qué es lo que pasa como experiencia con la relación en las parejas a raíz del machismo. Aunque son códigos lingüísticos iguales, estamos aplicando un criterio de investigación muy diferente. Ok, pausa. Si tú no sabes qué son códigos lingüísticos todavía, anda, regresa a los videos anteriores y luego vienes. Con mucho gusto te recibiré de este lado. Así que ojo, si tú ya sabes, pues bueno, le seguimos. La investigación cualitativa lo que tiene como fin es describir qué es lo que está pasando en la experiencia y tiene que ver con una interpretación de la persona que está analizando ese elemento. Hay criterios como para evitar la subjetividad, pero no puede caer en esto. Al final se considera que la interpretación cualitativa es un ejercicio subjetivo que puede variar con muchos elementos, mientras que la investigación o la interpretación cuantitativa es mucho más objetiva porque se basa en el dato duro. Es una cuestión de elección, pero no importando qué criterio o tipo de investigación elijas, todos tienen que estar suficientemente bien referenciados y argumentados, es decir, tener el peso suficiente para poder decir, creo que la investigación es adecuada. Ojo, habrá muchos más ambiciosos que lo que digan es, yo creo que lo que puedo hacer en mi trabajo es juntar ambos criterios.
tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa, y entonces van a ser una investigación del tipo mixta. ¿Cómo lo van a tener que hacer? Pues con instrumentos que determinen datos y con instrumentos que determinen características. Eso es otro show, pero bueno, se puede hacer. Una vez que tú decidiste el tipo de investigación a seguir, tendríamos que estar hablando de la metodología que queremos aplicar. Hay una diferencia entre metodología, técnica e instrumento, pero hoy nos vamos a centrar en las metodologías, que son más o menos los procesos que queremos seguir para lograr ciertos fines. ¿Recuerdas nuestros objetivos general, particulares? Bueno, si no, otra vez, ve y regresa otra vez y luego vienes, ¿no? Lo que tú tienes que considerar aquí es qué métodos son los más idóneos para resolver el camino de tu investigación. Y hay muchísimos métodos. Yo te voy a hablar quizás de algunos de lo más importante o de lo más comunes. Después tú tendrías que ir y buscar más, o si te interesa conocer otros, pues aquí me puedes escribir y ya veremos qué más podemos investigar. Pero fíjate, por un lado tenemos la cuestión del método deductivo, ese que aplicaba Sherlock Holmes en todas sus investigaciones. El deductivo lo que dice es que podemos aplicar un tema general a un ámbito particular. Por ejemplo, el hecho de decir todos los patos son blancos, y entonces lo que yo voy a tener es que cuando yo vea un pato voy a decir es blanco, o bien ir desde justamente los elementos generales como las teorías para interpretar casos particulares. Tenemos un caso que aplica, por ejemplo, a la viceversa o de manera invertida, y entonces esto sería el método inductivo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a la idea de que de una cuestión particular podemos llegar a una cuestión general. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es que si conocemos un fenómeno y además vemos que eso se repite en reiteradas ocasiones, tal vez podamos llegar a conjeturas generales, es decir, a una teoría global. Y entonces ya pasamos de lo particular a lo general en el caso del método inductivo, y en el caso del método deductivo de lo general a lo particular. Estos siempre van de la mano. Incluso otros dos que van de la mano es el de análisis. Como me acuerdo de mi maestra de la licenciatura cuando decía, análisis es desmenuzar un todo en sus partes. Ahora sí que, como diría Jack el Destripador, irnos por partes. Porque lo que nosotros tratamos, fíjate que esto también lo decía Descartes, pero bueno, no es el tema. El punto es lo siguiente: nosotros lo que tratamos es de que una vez que tenemos todo nuestro tema, hacemos una segmentación de los elementos para analizar cada uno de ellos en su individualidad. Pero ojo, esto sería como romper un Lego. Una figura de Lego completa, la rompemos, analizamos cada una de sus fichas, pero hasta ahí se queda el análisis. Necesitamos recurrir a un ejercicio de síntesis. Y el método de síntesis tiene que ver con justamente juntar todos esos elementos una vez analizados para entender el fenómeno más global o bien completo con cada una de sus partes. Fíjate que Sante de Santix en la criminología lo refería así. La criminología ejerce una labor, por ejemplo, decía, de descomposición analítica y de recomposición sintética para lograr estudiar sus objetos, o bien dar sus posiciones. Esto me acuerdo que estaba en, creo que Moreno González, Criminología Criminalística, algo así, auxiliares de las ciencias penales o del derecho, no me acuerdo. Pero a lo que se refería con esto, y tiene que ver mucho con la criminología, es que primero desarticula las particularidades del sujeto de estudio y después las junta para hacer una síntesis. Lo primero es un análisis, es decir, un todo en sus partes, y luego una síntesis, estas partes articuladas para entender qué es lo que pasa con la totalidad. Otro de los métodos que podemos entender de repente es el bibliográfico, que tiene que ver con la investigación justamente de documentos oficiales o bien de textos, y cómo nosotros vamos a articular y organizar sus fichas y además los contenidos, y esto normalmente se reduce a fichas de trabajo. O tenemos la cuestión del método histórico, donde tenemos que ir y buscar qué es lo que ha pasado desde cierto tiempo. Ya no digan por favor tiempos inmemorables, para mí creo que no tiene sentido, pero tú marcas una fecha, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la educación? O es más, ¿qué ha pasado con el machismo y la violencia en la pareja desde el periodo de la revolución? Entonces tú
haces un seguimiento de estos acontecimientos a raíz de la revolución, o bien, ¿por qué no decirlo?, a raíz de el voto de la mujer. Eso sería muy interesante. Ahora, nosotros tenemos un montón de métodos, por ejemplo el experimental, donde tenemos que aplicar la hipótesis, ver cómo se procesa y entonces sí llegar a saber si se comprobó o se refutó la hipótesis, o bien uno descriptivo que tiene que ver con la minucia y la precisión de describir exactamente lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo en el caso de las investigaciones cualitativas. Al final, la decisión de qué método crees tú que es más idóneo para tu investigación, pues bueno, obedece tanto a ti como a tu asesora y a tu asesor, que te van a decir, por Dios, Pablito, no puedes ocupar solamente una síntesis sin un análisis previo, o no me puedes hacer una descripción si no tienes un análisis o una buena observación. Y entonces ahí ya vamos a juntar distintos métodos que pueden funcionar para llevar a cabo nuestra investigación de tesis. Eso es cuanto en razón de el tipo de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, y algunos de los métodos más importantes que tú puedes escoger. Cuando tú describes tu metodología, es importante que consideres decir a qué nos referimos con investigación cuantitativa, cualitativa, y por qué tú vas a utilizar esa y de qué manera, además de con qué métodos los vas a realizar, y decir, yo voy a aplicar este método en esto puntualmente y voy a aplicar esto en esto puntualmente, y si aplico este método sobre este tipo de investigación, entonces sí puedo llegar a cumplir satisfactoriamente mis objetivos. Así que con ello tendríamos concluido la cuestión de metodología, tipos de investigación, y ahora sí podemos pasar al siguiente punto, el cronograma. Así que bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto ha sido The Sherlock's Academic Blog, el blog de Sherlock, o bien cómo elaborar un protocolo sin morir en el intento. Hoy solamente queda decirnos goodbye. Nos vemos pronto. Chao. Bye.